Hola amigos, qué bueno que nuevamente están con nosotros en otra entrevista de su amigo Juan Manuel Belmonte. En esta ocasión vamos a platicar sobre el sistema de salud con el doctor Rafael García Tinajero Pérez, a quien ustedes ya lo conocen muy bien por su trayectoria, y vamos a tratar de discernir qué es lo que ha pasado con ese sistema de salud que nos sigue prometiendo el presidente de México, un sistema como el de Dinamarca. Así que vamos a platicar con el doctor en unos momentos. Bienvenido. Muchas gracias por permitirme no solamente platicar contigo, sino también llegar a un vasto auditorio. Sí, yo recuerdo que contigo habíamos platicado sobre el sistema de salud y nos gusta tu posición porque ha sido siempre muy clara y concisa, y has sido un crítico sobre todo de la estrategia para la lucha contra el COVID. Bueno, sí hablamos en alguna ocasión de cuál era la estrategia de lucha contra el COVID. Sí. Hablamos de que se habían cometido una serie de hierros que nos costaron aproximadamente 700,000 muertes. Por eso nos interesa platicar contigo, porque fíjate, seguramente estás al tanto, vino el presidente de México hace unos días y nos siguió prometiendo un sistema de salud como el de Dinamarca. Y pronto, antes de que él salga. Y eso lo prometió en campaña. Sí. Bueno, es que siguen en campaña. O sea, se ha convertido este sexenio en más que un sexenio en el que se gobierne, en el que se trate de impulsar el avance nacional, en el que se siga un camino de concordia, de entendimiento, de consensos, por el bien de todos. Pues en una campaña política permanente. Así es. La política es lucha. Así es, doctor. La lucha se debe dar en las campañas. Claro. Pero la política también es entendimiento, también es consenso. Acabada la campaña electoral y decidido quién gobierna, quién representa al pueblo en determinada posición, pues viene la época de los consensos, de los acuerdos, de avanzar juntos. Así es. Yo quiero partir en esta plática, porque sé que tú lo sabes perfectamente bien. Tú fuiste el director ¿cómo era? De Seguro Popular aquí en Michoacán, sí. Era el régimen estatal de protección social en salud, conocido como Seguro Popular. Hablaste tú de las benignidades de este sistema. Sí, que tenía muchas. Sí, tal vez no era perfecto. Y también tenía una serie de problemas, una serie de inconvenientes. Entre ellos el fenómeno de la corrupción, que es un fenómeno pues que se da a nivel nacional en muchas áreas, pero se puede combatir. Y el Seguro Popular no era para desaparecerlo. El Seguro Popular era perfectible, era conceptualmente bien planteado. ¿Estaba mejor que el que tenemos ahora? Pues es que ahora no tenemos nada. Eso del INSABI, ¿qué pasó? Eso es una ocurrencia más. El asunto del INSABI fue la manera de dar salida a la destrucción del Seguro Popular. Cambian el Seguro Popular, que era el brazo operativo del régimen estatal de protección en salud, que tenía por objeto darle atención médica a aquellos que no tienen seguridad social y que son pues los que no tienen un patrón, los que no son asalariados por un patrón formalmente establecido. Más de la mitad de la población del país. Hay 50 millones de personas que tienen seguridad social, 80 millones de personas que no tienen seguridad social. No forzosamente los más pobres, por ejemplo, un profesionista por cuenta libre que no está empleado ni en el gobierno ni con un patrón privado, pues carece de seguridad social. Los que están en el comercio informal carecen de seguridad social, etcétera, etcétera. Pero este no es tanto el tema. Era el brazo operativo, tenía una serie de coberturas, el Seguro Popular,
lo que se llamaba seguro médico para una nueva generación o siglo XXI, que cubría prácticamente todo en los niños de 0 a 5 años, el catálogo universal de enfermedades que cubría las más frecuentes entre la población, y un fondo de protección contra gastos catastróficos que cubría 66 enfermedades de muy alto costo y que requieren en ocasiones muy alta tecnología: cáncer de mama, cáncer en los niños, VIH, SIDA, etcétera, etcétera. Tenía una fuente de financiamiento muy claramente establecida en la ley. Por cada afiliado al Seguro Popular, el gobierno federal aportaba una cantidad, ya sea como cuota social o como aportación solidaria federal. El gobierno de los estados también tenía que aportar una cantidad, era la cuota, la mitad de lo que era la cuota social, y las familias que tenían la posibilidad de hacerlo, que esto nunca sucedió, también tendrían que aportar. Esta era más o menos la fuente de financiamiento. Ya hablamos de lo que cubría, y pues estaba financieramente bien sustentado para el tipo de servicios que daba. No cubría a todos, ni cubría todo, cubría a sus afiliados y cubría lo que estaba en sus catálogos de beneficios. No fue lo mejor. ¿Por qué? Porque entre otras cosas hubo problemas para su implementación. Había lapsus legales que permitían que los gobiernos de los estados de la República pues pudieran hacer uso discrecional del recurso. La famosa la licuadora. Aquí, ¿no? En algún momento pasó a la licuadora, después se reformó la ley de salud y la ley de presupuesto para determinar que tendría que pasar el dinero no por la tesorería de los estados y quedarse allí, sino que en un plazo no mayor de 5 días tendría que pasar al Seguro Popular. Y aquí vino otro fenómeno de corrupción que se dio por el camino de los servicios subrogados. Yo considero que lo mejor que se pudo haber hecho era que el Seguro Popular funcionara como la aseguradora, que era lo que estaba planteado en la ley, y los servicios de salud de los estados como el prestador del servicio, y que la transferencia de los recursos se hiciera mediante un contrato, mediante un convenio directo contra los servicios prestados. El asegurador le paga al prestador del servicio para sus beneficiarios por cada uno de los servicios que se prestara, por ejemplo, la atención de un parto, una consulta, una intervención quirúrgica, etcétera. Y el proveedor del servicio decidiría cómo utilizaría este dinero en función de dar mejor servicio a aquellos que le estaban pagando por prestar el servicio. Doctor, también el presidente presentó el IMSS-INSABI. Vamos con es IMSS Bienestar. Ok. IMSS Bienestar. IMSS Bienestar. Sí, ya IMSS Bienestar. Bueno, el INSABI, pues surge de la noche a la mañana, no tenía reglas de operación, fue un fracaso. No sirvió para nada. Sí, es bienestar. Y ahora la confesión descarnada del fracaso del INSABI es la creación de un órgano público descentralizado que se llama Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar. Un nombre muy largo, un nombre que confunde, un nombre que hace pensar a la gente que se trata de que la población que no tiene seguridad social será incorporada al IMSS. Nada más falso. Es el seguimiento de un programa que surgió hace aproximadamente 40 años y que ha tenido cambio de nombre a través del tiempo, dependiendo. Se ha llamado IMSS Bienestar, se llamó IMSS Solidaridad, etcétera. Y el programa, que era administrado por el Seguro Social, se transforma de repente por decreto en un órgano público descentralizado, con patrimonio propio, con personalidad jurídica propia, con autonomía financiera y de gestión, que está gobernado por una junta de gobierno, en donde el presidente de esa junta de gobierno es el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Una entidad que, siendo programa administrado por el IMSS, pues atendía aproximadamente a 11 millones de mexicanos, con un gasto per cápita de menos de 2,000 pesos por cada uno de los beneficiarios del programa, que ahora se pretende que cubra a la totalidad de la población que no tiene seguridad social.
Estamos hablando 50 millones con seguridad social, 80 millones sin seguridad social. Y que además de que los cubra, les cubra todo. Les dé un servicio de salud prácticamente como el que da el Seguro Social ya de veras y como el que da el ISSSTE, sin tomar las previsiones necesarias para que esto se dé en los hechos y no solamente sean... ¿Esto no es factible? No es factible en las condiciones actuales. O sea, es otra ocurrencia de las que dices. Es otra ocurrencia. ¿Por qué? Porque toda política pública primero tiene que tener una característica que viene en cualquier proceso administrativo. Cualquiera que sepa de administración, una de las primeras lecciones que le dan es cuáles son los pasos del proceso administrativo. Los pasos del proceso administrativo son primero la planeación, no está planeado adecuadamente. Segundo, la organización, no hay una buena organización de lo que viene, supuestamente viene. El tercero es la dirección y cuarto el control. Y refiriéndonos concretamente a políticas públicas, pues una política pública tiene que tener 5 características. Primero, ser legalmente impecable. Aquí no se han dado los pasos legales para que esto surja bien. En la Ley General de Salud todavía está como atribución del INSABI el dar la atención a la población que no tiene seguridad social. Y nosotros vemos que aparece un decreto y se crea una entidad, sin desaparecer el INSABI en la Ley General de Salud, que hace o que va a hacer exactamente lo mismo. No se determina qué papel van a tener los servicios de salud de cada uno de los estados. Sí, las secretarías de salud de los estados se convierten en floreros. Se convierten en floreros en donde el gobierno federal deposita determinada cantidad de dinero cada año y este dinero se transfiere casi íntegramente al Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, al IMSS Bienestar. Y además de eso, se transfieren las unidades médicas de primero y de segundo nivel. Aquí lo estamos viendo en Michoacán, que la transferencia está haciendo más que nada pintarlas y ponerle los logotipos del IMSS Bienestar y hacia allá pasa el recurso. Quedan vacíos, quedan como un cascarón hueco, como un cascarón de esos de Pascua. Por eso queríamos platicar contigo. Secretarías de Salud de los estados, porque los servicios de salud de los estados. La gente no sabe. La gente no sabe eso, no se da cuenta de eso. Y le dicen que van a darle la atención de todo, absolutamente de todo, como si llegaras al Seguro Social o al ISSSTE, desde la vacunación hasta el tratamiento de una insuficiencia renal, de un cáncer, etc. ¿Por qué no es viable esto? Y aquí va lo que tiene que ver con las políticas públicas. Hablábamos de los 5 pasos. 1, legalmente impecable. 2, técnica y científicamente bien sustentado. 3, financieramente viable. 4, socialmente aceptable. Y 5, que tenga una operación política que la haga posible que se implemente bien esa política pública. Y ninguno de los cinco se está dando. Simplemente el sustento financiero. Tú tienes que la seguridad social en su componente de salud, porque tiene otros, César tiene edad avanzada, vida, etcétera. En su componente de salud ocupa aproximadamente entre 7,000 y 8,000 pesos al año por beneficiario de la seguridad social. Se gastan 400,000 millones de pesos cada año en atender a los beneficiarios del ISSSTE, del IMSS, de la Secretaría de Marina, de la Sedena, de Pemex, a los que tienen seguridad social. Si nosotros pensáramos en que se diera esto para otros 80 millones de mexicanos, pues simplemente necesitarías pues 8 por 8, 64, 640,000 millones de pesos más. ¿De dónde van a salir? El presupuesto del INSABI, de la Secretaría de Salud Federal y de los servicios de salud de los estados no llega a eso. Aquí en Michoacán el Seguro Popular cubría a los beneficiarios que ya tenía, que eran aproximadamente 2,300,000 y llegaban 3,000 pesos más o menos cada año
a las arcas estatales, a las de la Secretaría de Salud de Michoacán, por concepto de cada uno de los afiliados al Seguro Popular. Eran una buena lana. 6,000 millones de pesos. Uh-huh. El presupuesto total de la Secretaría de Salud de Michoacán es más o menos 10,000 millones en la actualidad. Pero bueno, si nosotros queremos que en Michoacán, vamos a hablar nada más de nuestro estado, se diera una situación similar a la que tienen los beneficiarios del IMSS y del ISSSTE para 3,300,000 michoacanos, uh-huh, pues necesitaríamos, que quedamos 8 por 3, 24,000 millones de pesos. Millones de pesos. 1.5 veces más de lo que tiene la Secretaría de Salud de Total. Michoacán, de lo que le llega por FASA, de lo que le llega de la Federación, del dinero que pone el propio Estado, para darles este tipo de atención a los 3,300,000 que se supone va a cubrir el IMSS Bienestar. Nada más para darte una muestra del tamaño de lo que son las cosas, del tamaño del reto, tanto a nivel nacional como a nivel del Estado. En Michoacán hay más o menos 1,250,000 afiliados al IMSS. 200 y tantos. No llega a 1,5 millones la población que tiene seguridad social. Y estaríamos teniendo que atender en Michoacán 3,300,000 personas más, aproximadamente. Médicos, enfermeras, administraciones, clínicas. ¿Con qué ojos, divino tuerto? Como diría mi abuelita. Y a nivel nacional, imposible. Lo mismo. Imposible. Tiene que descansar esto, si es que se da, en una gran reforma fiscal. Si no hay una gran reforma fiscal, no va a suceder. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que va a pasar? Que la gente va a llegar a los hospitales, que la gente va a llegar a los centros de salud por demanda del servicio. Demandando el servicio. ¿Y qué va a pasar con este servicio? Que se va a dar solo parcialmente. Te fracturaste el fémur, amigo. Aquí tenemos el médico que te va a operar, aquí tenemos el quirófano, pero falta el clavo centromedular que hay que ponerte en tu fémur. Lo que Fíjate que lo vas a tener tú que comprar. O empezar los grandes diferimientos, que es una manera de racionar la atención médica. De por sí en el seguro ya les ponen a 3 meses las... 3, 4 meses. ¿Y qué está sucediendo en la práctica, en la realidad? Se está dando una privatización silenciosa de la salud en el país. Estuvo muy enojado el señor López-Gatell hace algunos meses cuando la encuesta nacional de salud nos dice, y las encuestas de varios órganos que se dedican a esto, inclusive algunos oficiales, nos dice que en los consultorios adyacentes a farmacias ya se daban más consultas diariamente que en el seguro social. La gente se está creando un primer nivel de atención paralelo, que son los consultorios adyacentes a farmacias. A las farmacias. Y allí está acudiendo a la gente. Acude cuando tiene una enfermedad, pues un resfriado, o cuando no necesita incapacidad, ¿no? Porque hasta los que tienen seguridad social, los que tienen seguro social, etcétera, están acudiendo a los consultorios adyacentes a farmacias. Cuando necesitan una incapacidad o algo, pues tienen que ir forzosamente a su centro de atención para tener el papel que los cubre. Pero un gran número de personas en México, los que tienen y no tienen seguridad social, están acudiendo a los consultorios adyacentes a farmacias. La gente está yendo a clínicas muy pequeñas, con muy baja capacidad resolutiva, con un número limitado de camas, que están también empezando a surgir como hongos tras la lluvia. Ante la necesidad. Se está generando una privatización de la salud en México. El gasto de bolsillo ha aumentado en este sexenio. O sea, el gasto de bolsillo es el que la gente hace en el momento en que se enferma. Y si tienes que pagar tu clavo, aunque te estén, o tu malla para una hernia, o la renta del equipo de cirugía laparoscópica para operarte de la vesícula, aunque te estés operando en un hospital público, lo estás haciendo gasto de tu bolsillo, tú. Y eso no debe de ser. Somos el país de la OCDE con mayor gasto de
bolsillo por razones de salud y con mayor gasto catastrófico. Esto se había logrado abatir en cierta medida con el seguro popular. Se quejaban de que había un padrón y de que la afiliación era voluntaria y de que era un seguro. Pues, ¿cuál es el problema? El Instituto Mexicano del Seguro Social es una institución de seguros, claro, cubre varios seguros, claro. El ISSSTE, Instituto de Seguridad tripartita, o sea, coopera el patrón, coopera el obrero, coopera el gobierno. ¿Para qué? Para que la persona que tiene un accidente que la deja con cierto grado de invalidez o invalidez total pueda recibir una pensión a lo largo de su vida, para que la viuda pueda recibir una pensión, para que alguien que queda cesante en una edad en donde ya no va a conseguir trabajo pueda tener, para que las madres que tienen problemas para cuidar a sus hijos, porque tienen que trabajar, las madres trabajadoras manden a su hijo a una guardería. Si el seguro social está bien, pero ahora con todo esto... Para si enfermas, pues... Ahí está. Te atiendan en salud. Pero ahora con todo esto estas cargas que les están poniendo, ¿eso está en peligro? Sí, porque están cargándole una tradición de los gobiernos clientelares y corporativos, es el ir mandando no a la seguridad social, sino a la atención médica dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, a personas o a grupos que no cotizan. No tienen un patrón, no sé. Uno de los 5 que decías. Sí, entonces no hay sustentabilidad financiera y están dañando a instituciones que tienen una base sólida y bien clara de financiamiento. ¿Cuál va a ser la fuente de financiamiento del IMSS Bienestar? Pues el patrimonio del IMSS Bienestar se forma fundamentalmente por lo que transfieren el gobierno, los estados de la República. Sí. O sea, Michoacán le está transfiriendo sus hospitales, su recurso humano, los del sector salud, sí, y su presupuesto al bienestar. Se está centralizando. Estamos regresando desde el punto de vista administrativo a aquella época que tú la recordarás, cuando la federación era la que... Sí, todo. Y la Secretaría de Salud, centralismo total. Y no había secretario de Salud, no había director de los servicios de salud de Michoacán, sino lo que había era un jefe de servicios coordinados de salud, que se ponían de acuerdo el presidente de la República o el secretario de salud y el gobernador del estado para decidir quién iba a hacer. Y la Secretaría de Salud, Salud y Asistencia se llamaba, a nivel federal, pues se ponía ¿cómo se llama? Más que cumplir su papel, que es el de rectoría del sistema de salud, se transformaba en un prestador de servicios, muy ineficiente, por cierto, y el servicio que se daba era de una manera que no se le reconocía como un derecho, sino era francamente asistencial. Te doy a ti que no tienes seguridad social, que no tienes servicios de salud por razón de que ni trabajo tienes siquiera, te doy lo que se puede. Funcionaba, pero la población era muy pequeña. La población era menor, no existía en la Constitución el apartado del derecho a la protección de la salud, no había corrientes administrativas en materia de salud hoy en boga que te dicen tiene que haber una clara diferenciación entre 4 componentes del sistema de salud. ¿Quién presta el servicio? En este caso serían los servicios de salud de los estados, o los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social o del ISSSTE, etcétera, etcétera. ¿Quién es el rector del sistema? El rector del sistema es la Secretaría de Salud. ¿Quién va a regular? Bueno, la COFEPRIS. O sea, es la regulación sanitaria, la prestación de los servicios, la financiación de los servicios. Entonces se genera una situación tal en donde la Secretaría de Salud permanece como rector, es la que fija las políticas, la que determina las metas, etcétera, etcétera, etcétera. La COFEPRIS como órgano desconcentrado, pero dentro de la Secretaría de Salud Nacional y también aquí a nivel del Estado, se encarga de la regulación sanitaria. El Seguro Popular se encargaba del
del financiamiento. No era una entidad prestadora de servicio médico, era un vehículo financiero, claro, sí, para financiar a los servicios de salud de los estados, que eran los prestadores. Entonces, rector, regulador, financiador y prestador del servicio. ¿Qué está sucediendo con la salud a nivel nacional? Por lo menos lo que tiene que ver con lo que es la Secretaría de Salud. Ahorita hagamos a un ladito tanto al IMSS como al ISSSTE. Pues resulta que todo se está centralizando. Por ejemplo, COFEPRIS a nivel nacional pasa de ser una entidad con cierto grado de autonomía, con cierta capacidad de gestión propia, a ser un subordinado de un subsecretario, de López-Gatell. Imagínate si, bueno, yo aquí tuve un problemita que tuvo que ver con mi salida de la COEPRIS. Resulta que, abusando quizás de cierto grado de autonomía, le digo a quien en aquella época estaba como secretario de salud, o secretaria en Michoacán, fíjese que hay problemas en tal hospital porque ahora que tembló se hundió una parte de y hay que hacer reparaciones. Como no era totalmente autónomo, pues el hilo se rompe por lo más delgado y tiene uno que salir de allí. ¿Qué teníamos que tener nosotros, ingenieros y arquitectos? Digo, pues si nosotros damos los servicios, o mejor dicho, los permisos de construcción y todo esto, aquí tenemos gente que se dedica a eso. Wow. Total, ¿cómo le van a decir a los hospitales del país, oye, tus servicios tienen una mala higiene? O lo peor, esa medicina que estás importando está mal, no sirve, no cumple con los requerimientos internacionales que garanticen que tiene determinada calidad. Como la vacuna, la Abdala, que... Bueno, las que no están apoyadas, las que no están reconocidas por la Organización Mundial de la Salud y por los organismos reguladores, que eso era COFEPRIS, internacionales. Entonces se está dando, desde el punto de vista de política pública, desde el punto de vista administrativo, una centralización absurda que nos pone 40 años atrás. Acuérdate que en Michoacán se da la federalización, allí sí federalización, porque ahí se habla de federalización, no, se está desfederalizando, sí, se está concentrando, se está regresando a los tiempos antiguos. No, la federalización era cuando se transfería a los estados las facultades. Y si queremos un sistema de salud como el de Dinamarca, pues tenemos que tener un sistema de salud descentralizado. Claro. ¿Por qué? Porque la necesidad de salud se da en el terreno, en donde se vive la enfermedad. Y no las estrategias desde el centro. Porque alguien puede definir desde el centro que hace falta construir un gran hospital dedicado a dar cuidados para diarrea, por ejemplo. Y resulta que el problema de esa comunidad que tiene no es un problema o sea, los niños y los adultos tienen diarrea porque viven junto a un río de excremento que no ha sido debidamente saneado o entubado. Y entonces la autoridad local va a decir, ¿sabes qué? No hace falta el hospital, lo que tenemos que hacer es la fuente de contaminación para enfermedades de este tipo es el río. Claro, Hay que hacer una medida de salud pública que no consiste en construir un hospital, ni comprar más medicamentos, ni llevar más médicos, sino en higienizar el río que pasa por el pueblo. Pues es muy penoso que estemos hablando de estas cosas. Hubiésemos querido hablar de cosas bonitas. Pues ya habrá cosas bonitas. Ya habrá cosas bonitas. Pero en ese momento, el desabasto de los medicamentos. La atención de los niños. Desde antes, sí, pero ahí no, el desabasto de medicamentos y la atención de los niños con cáncer, bueno, desde antes de que entrara Andrés Manuel López Obrador como presidente, el Congreso ya mayoritariamente en manos de Morena, ¿qué decide? Decide que todas las compras consolidadas de la Federación se centralicen. ¿Dónde? En la Secretaría de Hacienda. Concretamente en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero hay que dejar el tema porque otra vez eso es muy interesante. Se hablaba de corrupción, se hablaba de muchísimas cosas. Bueno,
Pero ahora estamos peor. Bueno, entonces centralizan las compras. Las compras consolidadas de medicamentos a nivel nacional las llevaba el IMSS. A la compra consolidada del IMSS se le agregaban los servicios de salud del Estado que se quisiera agregar. Sí. Si el ISSSTE o Pemex o la Marina o quien fuera quería aparte integrarse, también se integraba, se compraba en grandes volúmenes, se compraba lo que bajo un esquema de planeación. Era gente que sabía, claro. Porque no son enchiladas eso de comprar y almacenar y distribuir medicamentos. Decía que como Sabritas y Coca-Cola llegaban a todos lados. ¿Sabes qué? Que les pregunte cómo lo hicieron. ¿Cómo lo hicieron? Y los de Sabritas, los de Coca-Cola, están en todos lados. Pues están en todos lados, pero les costó tiempo, les costó dinero y les costó sobre todo meterle expertos. Claro. Gente que se dedicó a estudiar toda su vida cómo integrar bien una cadena hacer la administración de operaciones de las cadenas de suministros. Y ellos tienen el know-how, el saber cómo hacer llegar una Coca-Cola hasta la última ranchería que llame a los mismos expertos que Coca-Cola y Sabritas les hablaron, y que los ponga a trabajar con los expertos en compra y almacenamiento de medicamento, y que creen una logística adecuada para hacer llegar los medicamentos en el momento exacto, al paciente exacto, en la calidad, en la calidad y en la cantidad exacta, y en el sitio exacto. Claro. Sí es posible, pero se necesita no tener desprecio por la ciencia y por la técnica. Sí, claro, no pelearse con ellos, pues. No tener desprecio. La ciencia y la técnica son fruto y son simiente del avance de la humanidad. Si el hombre puso en la luna una nave espacial, o si se lograron construir las pirámides de Egipto, sí. o se lograron hacer los jardines colgantes de Babilonia, son fruto de un proceso administrativo, de un proceso técnico, de las mejores prácticas y el mejor conocimiento de cada época. ¿Qué te parece si solamente así se hacen las cosas? Si nos comprometemos con nuestros amigos que nos están viendo para la próxima semana. Cuando gustes. Yo voy a tocar, porque este tema va a dar mucho que decir sobre todo lo que está pasando. Es un tema que tiene muchas aristas, y esperemos que sea mejor la situación. Yo no veo cómo se construya un sistema de salud como el de Dinamarca si no se siguen los 8 meses de que se vayan. Las 5 premisas que te dije. No es voluntarismo, de buena voluntad está construido el camino está empedrado el camino a los infiernos. Así es. El presidente llegó y dijo algo que no tiene que ver con salud. Antes de que yo termine, hacemos de 4 carriles la carretera que va de Lázaro Cárdenas. Yo he preguntado y he hablado con mucha gente que sabe de esto, ingenieros, administradores, etcétera, y me dicen, no se puede. No. Esa tardó 10 años en hacerse. ¿Tú crees que la van a hacer en un año? No es cuestión solamente de buena voluntad. Tienes que plantearte desde cómo vas a obtener los derechos de vía hasta un proyecto técnico, etcétera. En una semana más. Y repito las 5. Legalmente impecable, técnica y científicamente sustentada, financieramente viable, socialmente en cualquier política pública. Okay. Una política pública sin esas características está condenada al fracaso. Amigos, gracias, doctor. Gracias. Y Juan Manuel. Le ofrecemos a nuestros amigos la semana que viene platicar más sobre el tema. Sí, porque es interesante esto. Y tendremos que hacer esto. Quisiéramos que a nuestros amigos les diéramos buenas noticias. O sea, vamos a tratar. Vamos a tratar, así que, pero mientras tanto, les pedimos a nuestros amigos que razonen, que no acepten las cosas como se las dicen.
las Sí, ocurrencias. hay que razonarlas. Las ocurrencias, hay que pensar muy seriamente en lo que nos ofrecen los políticos de cualquier signo. Así es. Y yo me he dedicado a eso también. Y exigirles que hagan su chamba. Y ver si es viable, si es razonable lo que nos ofrecen. O nomás Amigos, nos quieren ver la cara. Gracias por su atención, doctor. Gracias. Gracias, Belmonte. Y no se te olvida la semana que entra. No se me olvida. A platicar. Volvemos a platicar el día que tú gustes. Yo estoy Y hasta materia la dispuesta. próxima y gracias por su atención, amigos.